proyecto de asistencia técnica del IPGH, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entonces, este proyecto se denomina la Geografía como Ciencia Educativa del Paisaje, formación de docentes latinoamericanos en habilidades espaciales para el conocimiento interdisciplinario del medio ambiente, sus riesgos y sostenibilidad. Lo que sucede es que si nosotros miramos el currículum chileno, nos vamos a dar cuenta de que ustedes son los que tienen que integrar la geografía al mundo chileno y al mundo latinoamericano, los profesores de enseñanza básica. Y ustedes son los futuros profesores de enseñanza básica. Entonces, este proyecto es no una segunda parte, pero continúa de un proyecto anterior que hace referencia justamente a entregarle los elementos de geografía a los profesores básicos. Pero realizando ese proyecto me di cuenta que lo que necesitamos nosotros es que los estudiantes de enseñanza básica se den cuenta de la importancia de la geografía. Por eso es que Rafael está aquí con nosotros. Entonces, ustedes se den cuenta de la enseñanza de la geografía. Y por esa razón yo presenté este proyecto que está con República Dominicana, con Panamá, con Colombia, con Argentina y en Chile con 3 universidades. La Universidad de La Serena, la Universidad de Iquique y la Universidad Raúl Silva Enrique. Y además con los profesores que se quieran incorporar del aula, los profesores de aula. Entonces de repente llevamos a colegios el proyecto. Ahora, este proyecto es muy importante porque, Rafael se lo va a manifestar, la importancia que tiene la geografía para todos nosotros, desde así chiquitito hasta como yo. Todos nosotros necesitamos de la geografía porque somos parte del paisaje. Eso lo voy a ver yo después. Entonces, yo quería que solamente vieran esto y vieran el objetivo general. Y el objetivo general nos manifiesta generar talleres de educación presencial y a distancia destinados a estudiantes de curso de formación inicial y o a docentes en ejercicio de educación básica de los países latinoamericanos intervinientes, para desarrollar competencias espaciales y geografía a partir del aprendizaje transversal e interdisciplinario del paisaje como eje conductor del conocimiento de los elementos ambientales. Tal como dijeron, yo soy Rafael Sánchez, soy geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y soy jefe de pregrado también en la universidad. Y yo les voy a hablar del paisaje de la región de Coquimbo, un espacio geográfico de ventaja, fragilidad y dinamismo. Es decir, lo que yo busco es que más o menos explicarles un proyecto que nosotros estamos realizando, 2 proyectos básicamente que estamos realizando en la región de Coquimbo y que más o menos se enlaza con lo que la profesora va a desarrollar más adelante. Bueno, lo primero que quería decir en el fondo es la categoría. Uno siempre cuando analiza un fenómeno o una situación, ya sea en historia o en geografía, uno tiene que crear categorías de análisis. Y en este caso hay una categoría de análisis que se puede crear que es el paisaje regional, que es el que van a desarrollar. El paisaje regional, en el fondo como concepto, no solamente permite integrar a la geografía tiene un problema. Desde el siglo XIX se separa, ¿cierto?, entre geografía humana y geografía física a grandes rasgos, y eso genera una separación en el fondo en el objetivo que estoy buscando. ¿Okay? La geografía se entiende como una relación entre el hombre y la naturaleza, pero al separarla, de hecho, entre geografía física y geografía humana, se comienzan a separar esta supuesta relación o tan evidente relación. Y lo que el paisaje regional como concepto lo que hace es como tratar de unir nuevamente esta separación. ¿Okay? Ustedes seguramente van a tener un curso que se va a llamar geografía física y van a tener otro que se llama geografía humana, y eso no debería ocurrir, debería analizarse como un solo concepto. Y paisaje regional podría ayudar de nuevo, a unir esta separación. El paisaje regional también es una construcción social, tal como una disciplina social. Tanto el concepto de geografía como espacio geográfico y como paisaje es una construcción social, por lo tanto cambia a través del tiempo. Lo que yo entiendo por paisaje regional en un lugar va a ser distinto en otro dependiendo de la situación, espacio y temporal donde yo me encuentre. Y también uno puede decir, bueno, el espacio regional también es un objeto de conocimiento. No solamente se construye, sino que también lo puedo estudiar, me puede interesar.
Y por lo tanto también el paisaje, puedo entender este paisaje regional como algo que para mí puede ser interesante. Y por último, el paisaje regional también lo puedo analizar como un recurso metodológico, o sea, me puede servir para algo, ¿ok? Por ejemplo, si yo hago una salida de terreno, el paisaje regional yo lo ocupo para enseñar en el fondo geografía. Por lo tanto, también lo puedo utilizar como un recurso metodológico. Pero ¿qué hace en el fondo a interesarse a los geógrafos? No llega hasta allá, pero dice, en una región, los geógrafos, en este caso, ¿por qué me interesa en el fondo una región? ¿O por qué me interesa una región de la cual yo no vivo? Yo vivo en la región metropolitana de Santiago, pero ¿por qué me interesa otro tipo de región? Yo me podría estudiar, por ejemplo, los elementos. ¿Qué elementos se encuentran? ¿Cómo es la localización y distribución de esos elementos? Podría estudiar fenómenos, también. Es decir, no elementos puntuales, sino que en el fondo situaciones más complejas. También puedo estudiar procesos. No necesariamente va a ser un fenómeno, va a ser un proceso. También, por ejemplo, puede haber un proceso de desertificación, por lo tanto es algo que se da a través del tiempo. También podría estudiar dinámicas, o podría estudiar evolución. Es decir, hay diferentes cosas que a mí me pueden interesar de una región particular. Y en este caso, yo voy a presentar por qué a nosotros, cómo podríamos estudiar la región de Coquimbo, desde el punto de vista de la geografía. El espacio o el paisaje de la región de Coquimbo también es un paisaje, es un espacio de oportunidad. Es decir, tiene elementos o fenómenos que a mí me pueden interesar. Y como geógrafo, yo puedo tomar interés sobre esa situación. Por ejemplo, estudiar el potencial agroecológico que tiene la región. Y todos saben que tiene un supuesto o evidente potencial agroecológico. ¿Okay? Es decir, yo puedo sacar de un suelo bastante fértil, que si yo lo trato de una manera adecuada, voy a generar una gran cantidad de producción. En este caso, por ejemplo, uva de mesa o uva pesquera. También tiene existencia de mantos minerales. Por lo tanto, también yo puedo entender cómo se extienden estos mantos minerales y cuáles son las ventajas que le trae a la región. O puedo valorizar el patrimonio cultural. Puedo generar, por ejemplo, rutas patrimoniales de manera de revalorizar lo que yo tengo dentro de la región. Por lo tanto, el espacio o el paisaje regional sí me entrega oportunidades de conocimiento, oportunidades de identificar elementos. O también puede ser el turismo astronómico, que está de moda, ¿cierto? Y por lo tanto, ahora aprovechar que viene el 2 de julio el eclipse, yo puedo estudiar en el fondo cómo se comporta este turismo astronómico. Busca una región particular, hay personas que se trasladan de distintas partes de Chile, y ustedes sabrán, ¿cierto?, que está totalmente colapsado los hoteles entre los dos valles, tanto en el Limarí como en el Elqui, para poder visualizar o poder ver el eclipse. Y si tengo suerte, puedo tener contacto, ¿cierto?, con ser extraterrestre, también lo puedo vender. Hay gente que viaja a diferentes latitudes, ¿cierto? Las latitudes 30 en el norte y las latitudes 30 en el sur son, se supone, lugares donde yo ha visto una mayor cantidad de ovnis. ¿Okay? Los 30, los 60 es donde llegan, en el fondo, o se ve, hay una mayor cantidad de avistamientos. Por lo tanto, el Valle del Elqui, por eso como está en la latitud 30, tiene en el fondo esta atractividad. Pero también el espacio geográfico es un espacio de fragilidad, no solamente de oportunidad, también tiene fragilidad. Y por lo tanto tenemos un proceso de desertificación y erosión, que es muy agresivo. Y la región, la cuarta región, o la región de Coquimbo, la antigua cuarta región, es en el fondo la región donde tiene la mayor cantidad de procesos de desertificación, donde hay mayor pérdida del suelo. Y por lo tanto es algo particular, si bien es algo generalizado, es algo particularmente sensible en esta región. Entonces también yo puedo estudiar por qué se pierde el suelo. O también que la actividad humana y la actividad biológica está determinada por los cursos de agua. Es una zona de semidesierto, por lo tanto la disponibilidad de agua es fundamental. Y la gente vive donde está el valle, no vive en el fondo en las laderas. Hoy nosotros podíamos venir desde La Serena hacia Ovalle y podemos ver que están cultivadas las laderas, pero eso en el fondo las personas no habitan generalmente en las laderas, habitan más donde está el curso de agua, en los valles. Por lo tanto también está restringido al resto de la región o en el resto del país, excepto en la zona centro-sur, no está restringida a la zona donde hay agua, sino que en el fondo se ubica en cualquier parte del territorio. Eso hace que tenga una particularidad. Pero también yo podría estudiar no solamente como oportunidad o como fragilidad, sino también como dinamismo. Es decir, la región presenta problemas, la región presenta fenómenos
que se mueven a través del tiempo, que cambian. Y por lo tanto, como cambian, son cosas que yo podría también estudiar. Más allá de no me interesa quizás el potencial agroecológico, no me interesa dónde viven las personas, no me interesa en el fondo el turismo astronómico, sino que me interesa cómo cambia a través del tiempo esta situación. No es algo que es puntual. Por ejemplo, la creación de nuevas fuentes laborales. El turismo genera nuevas fuentes laborales. Y por lo tanto la gente tiene que adaptarse a esas nuevas fuentes laborales. No es fácil cambiar de ser agricultor a ser minero y de ser minero a trabajar en la ciudad. Eso es un cambio cultural que las personas tienen que sufrir y por lo tanto también tienen que adaptarse. Y aparece, por ejemplo, esto, ser guía turístico. ¿Cómo te enseño a ser guía turístico? Por lo tanto, esa persona también tiene que volver a comportarse de una manera distinta. Si yo soy un campesino, si soy un agricultor, yo estoy determinado por los ciclos de la naturaleza. El turismo no está determinado por el ciclo de la naturaleza, por lo tanto, me altera ese proceso. O también llegan nuevos hábitos y valores. Como ustedes pueden ver, un centro educacional ambiental para niños. En el fondo también aparecen nuevos valores, nuevas formas de entender, que se traen de otras partes. ¿Ok? La mayor parte vienen de Santiago, y por lo tanto le dicen, así es como hay que vivir. Ustedes han vivido mal los últimos 500 años, y por lo tanto ahora es como tienen que vivir. Ustedes han comido tomate transgénico durante 500 años, ahora tienen que comer tomate orgánico, porque así es como hay que vivir. Y eso no viene solamente de Santiago, viene en el fondo de Europa. Y por lo tanto son modelos que se establecen en la globalización, se incrustan en la sociedad y por lo tanto cambian los modos de comportamiento de la población. Y eso yo también lo puedo estudiar, cómo se producen estos procesos de resistencia o de adaptación de esta situación. Por ejemplo, ayer en La Serena era difícil comer en La Serena. En una ciudad metropolitana ya, porque está unida con Coquimbo, es una ciudad difícil para comer después de las 8 de la noche. Pero sí está el McDonald's abierto. Por lo tanto, eso yo sé que en todas las ciudades del mundo está el McDonald's abierto, aunque sea después de las 8 de la noche. Eso significa que mis formas de comportamiento se cambiaron. El ciclo tradicional, donde las personas decían el día domingo los restaurantes en La Serena están cerrados, hoy no es así, porque yo tengo comida internacional que me permite en el fondo conectarme con el resto del mundo. Es decir, no dependo de la localidad, no dependo de si ellos trabajan en las tardes o no trabajan en las tardes. Ahora ellos se tienen que adaptar a mí porque yo soy el cliente. Y eso es un comportamiento que yo tengo que cambiar. También se produce en urbanización. Si ustedes lo ven en La Serena, ¿cierto? La ocupación de Las Vegas, o en el caso de Ovalle, la ocupación de las laderas, o en el caso de Coquimbo, la extensión hacia las terrazas del interior, es una expansión urbana acelerada. Y por lo tanto va ocupando espacios frágiles. Y una vez que llueve, se puede producir, por ejemplo, remociones en masa. Por lo tanto, también yo puedo estudiar cómo crece la ciudad y por qué crecen los asentamientos. O el incremento del costo de la vida, ¿cierto? Si ustedes tienen si ustedes antes viajaban de La Serena o Valle, ustedes iban por la carretera, no tenían que pagar nada, ahora tuvimos que pagar, ¿cierto?, el peaje. Eso es un costo. Y ese costo se transmite a las personas. Por lo tanto, ese es algo elevado. Para el turista quizás no es relevante pagar un peaje. Pero para la persona que vive tradicionalmente, le va a subir el precio de su locomoción colectiva, le va a subir el precio del arriendo, va a subir el precio en el fondo del alimento y por lo tanto va a salir bastante caro. Si yo estoy en pleno periodo veraniego, tanto en el Valle del Elqui como en el Limarí, los precios son más altos. Y eso no lo paga solamente el turista, lo paga el local. Y por lo tanto, ahí empiezan los problemas. Y eso es algo que yo también podría analizar. También uno podría estudiar, por ejemplo, dinamismo, gobernanza local. ¿Cómo cambia la gobernanza? ¿Cómo cambia el poder local? Cuando llegan personas nuevas, esas personas cambian el poder local. Antes yo elegía a mi alcalde porque era mi vecino. Y ahora no lo puedo elegir porque hay otras personas que imponen a un vecino. ¿Ok? El gobierno central impone al intendente, impone al gobernador. Y por lo tanto tienen la influencia para poder elegir al alcalde, es decir, los destinos de cada comuna. Eso genera redistribución del poder. Y eso también, en el fondo, yo lo puedo estudiar. Cómo estas personas que llegan de afuera me dicen ahora cómo tengo que vivir, cómo tengo que sobrevivir o cómo yo tengo que vivir, cómo tengo que comportarme. ¿Okay? Si yo llego a un lugar y construyen un mall o el casino le está enseñando cómo tienen que comportarse ustedes. Pueden ir a dónde van a hacer las concentraciones, dónde van a hacer los conciertos, por ejemplo. Si yo voy a hacer una actividad teatral, ¿dónde va a ser? Ya no va a ser en el centro de la ciudad, va a ser en el casino. Por lo tanto, él, como actor individual, modificó el comportamiento de la ciudad de Ovalle. Si antes se hacían en el centro de las cosas, ahora se hacen en el casino, porque el casino paga por eso. Por lo tanto, ya tengo que caminar más para llegar a la misma actividad. ¿Okay? Yo no me doy cuenta, quizás.
Y no me doy cuenta que el casino, en el fondo, es un actor. Porque ese actor paga contribuciones, ese actor paga patente. Y por lo tanto el alcalde es más importante lo que diga el casino que lo que diga la población. ¿Okay? Y eso se produce redistribución de poder. Y también puedo estudiar, si a mí me interesa el consumo de energía, también cambia. El tener internet genera consumo de energía. El tener computadores aumenta el consumo de energía. Necesito la energía de alguna parte. Necesito agua, necesito generación de desperdicios, basura. El turista genera una alta cantidad de basura. Una persona común y corriente genera 1 kilo de basura diaria, por lo menos. Y por lo tanto, esa basura tiene que ir en alguna parte. ¿Dónde la dejo? Y ahí comienzan los problemas. Por lo tanto, el espacio puede ser tanto frágil, oportunidad o dinamismo. ¿Cómo lo estudian generalmente los geógrafos? Bueno, eso es lo que hacen. Estudio elementos, estudio oportunidades, estudio dinamismo, ¿y cómo lo demuestro? Así. Con libros, artículos, haciendo clases o haciendo seminarios. Esa es la forma tradicional de cómo se hace la geografía. Pero no sabemos si es suficiente. Esa es la forma de hacer geografía. Esa es la forma tradicional de hacer ciencia. Me interesa un lugar, yo lo estudio, hablo con ciertas personas, saco un artículo y me voy del lugar. No me interesa lo que suceda con ese lugar. Me voy a ir a otra región donde voy a comparar los procesos, o voy a ir a otra región que ahora me interesa, y por lo tanto, eso es generalmente se hace, la geografía tradicionalmente lo que hace es tomar un lugar como un laboratorio, lo estudia, muestra a las personas, muestra los elementos físicos, y luego saca su resultado y se va. ¿Okay? Eso es tradicionalmente geografía. Y Homero sale inteligente. ¿Pero es suficiente? No, no sé. No sé si es suficiente. Entonces la pregunta es si la geografía solamente se tiene que quedar en el diagnóstico, la geografía solamente se tiene que quedar en la forma en que yo obtengo la información y la transmito a través de artículos, a través de libros, a través de seminarios, o la geografía tiene una responsabilidad también de cambiar en el fondo ese espacio o ese paisaje que está mirando. Por ejemplo, el tema más importante que tiene la región, agua. Paisaje semidesértico. ¿Sigue siendo un paisaje semidesértico? ¿Okay? Por lo tanto, nuestro potencial agroecológico nos exige algo a cambio. Para que yo pueda vender y me entren recursos a la región, necesito gastar 442 litros de agua. ¿Okay? Por lo tanto, es bastante agua, si nosotros lo pensamos. Cobre, que es nuestro recurso estrella, ¿cierto? En Chile y también en la región. Aparte que tiene oro y otros, pero en general el cobre es el principal elemento. ¿Cuántos litros creen que necesitan ustedes para producir 1 kilo? Vamos a producir 1 kilo solamente, no toneladas, 1 kilo. ¿Más o menos? ¿Creen que es más que una uva? No. Producir 1 kilo de cobre solo necesita 215 litros. ¿Ok? La diferencia es que yo produzco cobre por toneladas. Y para producir una tonelada necesito 215.000 litros. ¿Ok? Por lo tanto, si yo sumo, es mucho, pero básicamente es menos. Por lo tanto, malo. No deberíamos producir uva, gasta mucha agua. No podemos hacer cobre porque eso nos daña el medio ambiente y también gasta mucha agua. Lo que deberíamos hacer en nuestro producto estrella de la región de Coquimbo es el turismo. Ese es lo que nos va a salvar del subdesarrollo. Ese es el que nos va a salvar del medio, nos va a destruir el medio ambiente. Ese es en el fondo la mercancía del futuro. Y eso es lo que le venden a ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer. Turismo. Porque el turista deja plata, solo viene por un tiempo, se va, no nos interesa, se come, le podemos vender cualquier cosa y lo va a comprar. ¿Ok? Por lo tanto, yo le voy a decir, esto vale 1.000 pesos. Ah, sí, 1.000 pesos. Voy a una feria artesanal, ¿cierto? Me cobran lo que quieren por un cuerito y yo lo pago porque soy un turista de temporada. Por lo tanto, es lo importante. Y si es gringo, mejor, ¿cierto? Porque pagan dólares. Y por lo tanto, más va a vender. Pero el turista también gasta agua. Porque toma té, toma café, se baña, ¿ok? Lava la ropa. ¿Cuánto creen agua que necesita un turista? Un turista promedio estamos hablando. No estamos hablando... 400 litros necesita 1 kilo de agua, de uva. 200 litros necesita 1 kilo de cobre. ¿Cuánto crees que necesita un turista? Acá está el promedio. Un turista, estamos pensando en el turista que está en la playa, ¿ok? Puede ser distinto. Estamos hablando de un turista que va a la playa. Al día,
Al día, un turista en promedio gasta 400 litros de agua. ¿Okay? Gasta más que la uva y gasta más que el cobre. ¿Por qué? Porque el turista tiene un problema. El turista está pagando por el agua. Cuando yo estoy en mi casa y yo estoy lavándome los dientes y dejo la llave corriendo, ¿qué va a decir mi mamá o mi papá? Corta el agua. Si yo dejo la luz prendida, ¿qué va a decir mi mamá? Va a apagar la luz. Si yo estoy viendo televisión y me voy de la pieza, ¿qué van a decir? Apaga la televisión. Al turista tú no le puedes decidir eso, porque él está pagando por eso. Por lo tanto, el turista, el que va a la playa, en general se baña 2 veces al día. En una casa, uno generalmente se baña una vez, salvo que él sea más fanático y le guste bañarse más veces. Pero en general se va a bañar una vez. Él se va a levantar en el hotel y se va a ir a duchar. ¿Ok? Y por lo tanto va a estar gastando litros y no va a estar contando cuánta agua gasta. Él va caliente, fría, caliente, va a estar jugando con el agua. ¿Ok? Sale, va a tomar té, va a almorzar y va a ir a la playa. Y cuando va a la playa se va a ensuciar. Y por lo tanto cuando regresa a la casa se va a volver a duchar. ¿Ok? Por lo tanto él gasta doble de una persona normal. Una persona normal gasta en Chile entre 150 y 200 litros. 200 litros se gastan en Santiago. 150 en el resto de las regiones en promedio. Por lo tanto, él gasta el doble de una persona normal. Entonces, cuando a mí me dicen que el turismo, en el fondo, es la panacea, y es la que me va a salvar del medio ambiente, es falso. Porque él destruye también, bota basura, pero también consume mucha agua. Entonces ahora tenemos nuestro problema. Nuestros 3 productos estrella de oportunidad gastan mucha agua. Y tenemos una región que no tiene agua. Y así sale del diario. La región de Coquimbo concentra la mayor falta de agua del país. ¿Ok? Y se sabe. Y por lo tanto, aquí es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar que vengan el 2 de julio los turistas. La pregunta es, ¿lo que me van a dejar en dólares, lo que me van a dejar en pesos, compensa la pérdida que yo voy a generar? La pérdida de agua, la cantidad de basura, la cantidad de consumo de energía, la cantidad, ¿lo va a compensar? El atochamiento vehicular que ustedes sufren en Ovalle y en La Serena en verano, ¿lo compensa la pérdida de tiempo? Entonces yo empiezo a pensar, ¿okay? Y eso es lo que hago como geógrafo. No solamente en las cosas bonitas, ¿okay? O en las cosas interesantes, mire que llama la atención esto, sino que estos elementos que a veces pasan desapercibidos o que son discursos que se imponen, hay que pensarlo un poco. ¿Qué podemos hacer? Bueno, se nos va a acabar el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar el consumo en la producción de agua. Entonces todos dicen, bueno, si vemos las temperaturas promedio en Chile y vemos la región de Coquimbo, va a aumentar la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la evapotranspiración. Si aumenta la evapotranspiración, va a haber más sequía y por lo tanto vamos a tener menos agua. Y si vemos las precipitaciones, peor. La región que se saca el premiado con menos agua es la región de Coquimbo. Por lo tanto, tenemos que decir, bueno, tenemos que generar, ¿dónde sacamos más agua? ¿El problema es tener más agua o el problema es tener un uso adecuado del agua? Lo que sabemos es que no vamos a tener más agua. ¿Okay? Y lo más seguro es que después del 2099, cuando ninguno de nosotros exista, nunca más va a haber agua. ¿Okay? No es que después va a volver un ciclo de agua, quizás nunca más va a haber agua. Por lo tanto, preocuparnos de cuánta agua estamos consumiendo, quizás no es el problema, dónde podemos generar agua, si hay nieve o está cayendo agua, sino que cómo podemos utilizar efectivamente o eficientemente el agua que tenemos. Entonces, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Se pregunta Homero. Y aquí está el ciclo natural. Si yo tengo un ciclo de agua, yo tengo aquí la montaña, capto agua, genero los ríos, la potabilizo, entra a las ciudades o la industria o la agricultura y se ensucia, se limpia y se manda al río. Ese es el ciclo tradicional. Pero donde yo tengo que ponerle atención es esto, a la reutilización del agua. Es decir, mi problema no es que yo tenga más o menos agua, eso no es relevante. Vamos a tener menos agua. El problema es que aunque tengamos mucha agua, no significa que vamos a gastar todo el agua que queramos. ¿Okay? Tenemos que aprender a utilizar el agua. ¿Okay? Entonces nosotros, como en nuestro proyecto que les voy a mostrar, a nosotros no nos interesa la captura de agua. Eso no es relevante. Porque aunque tengamos 200 litros de agua por persona, promedio, igual nos va a faltar agua en algún momento porque vamos a utilizarla mal. Y por lo tanto, donde hay que cambiar el elemento es el switch, es la reutilización. Yo tengo que darle un segundo uso al agua. O a la energía yo la tengo que ocupar eficientemente. ¿Okay? Pero para eso se necesita plata. ¿Y a quién recurrimos? Bueno, hay instituciones dentro del Estado que te ayudan. Es decir, bueno, tienes una idea, nosotros podemos ayudarte. Tenemos Corfo, el gobierno regional, y también necesitamos a alguien muy importante.
a un intermediario. Porque el problema que tienen las universidades es que las universidades están dentro de murallas, ¿ok? Y nosotros no nos lo relacionamos con el resto de las personas. Porque nosotros somos universitarios, nosotros somos la sabiduría, nosotros somos la luz de la humanidad. La gente de afuera hace lo que quiere, de reality show, esas personas van donde no tienen que ir, les gustan los todos incluidos, les gusta, etc. Pero nosotros, dentro de la universidad, somos distintos. El problema que produce eso es que yo estudio, tal como la primera parte que le estaba mostrando en geografía, yo estudio lo que a mí me interesa, no lo que le sirve a la sociedad en realidad. Por lo tanto, yo tengo que hacer el enganche, es decir, no tengo que ir directamente de la universidad quizás a la sociedad, sino que tengo que pasar por un intermediario. Y ese intermediario, por ejemplo, puede ser una fundación, como un alto en el desierto. Me ayuda a mostrar la realidad. Me ayuda a decir, tú estás estudiando algo que no sirve. Que tus resultados en el fondo se están quedando en libros, tus resultados están quedando en artículos, tus resultados están haciendo en seminarios, en sala de clase, pero no está llegando a ninguna parte. Y por lo tanto ahí también hay que buscar intermediarios de la sociedad civil. Ellos ayudan en el fondo a enfocar bien la investigación. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros con esa plata que nos da Corfo y también el gobierno regional? Generamos un proyecto y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en escuelas básicas de la región de Coquimbo. ¿Por qué? Porque la fundación nos dijo, estas son las escuelas más vulnerables o con las cuales nosotros necesitamos ayuda. Y ahí tenemos nosotros trabajando con toda esta escuela, ¿okay? Desde el Liceo Politécnico Valle, con 1.363 estudiantes, hasta la escuela José Luis Arraño de La Higuera, con 8 alumnos, ¿okay? Hay distintas realidades. Cuando yo los estudio desde Santiago, son todos iguales. ¿Okay? Si yo creo una ley de educación, es para todo Chile. No tengo diferencias. No me importa lo que ocurre en Ovalle, me importa lo que ocurre en Santiago. Si yo los obligo que tienen que ir, no me interesa si cae nieve, no me interesa si llueve, no me interesa cómo lo tienen que hacer, pero tienen que hacerlo. ¿Okay? Y por lo tanto nos mostraron ellos, nos demostraron que hay que buscar distintas escuelas, porque tenemos que responder a distintas necesidades. Y eso fue un desafío para nosotros. ¿Cómo podemos responder a distintas necesidades si nosotros pensamos en homogeneizar a las cosas? ¿Okay? Las vemos todas iguales. Entonces trabajamos con estas escuelas. ¿Y cuál es el proyecto que nosotros estamos realizando? Esos proyectos de reciclaje de agua. ¿Okay? Nosotros tenemos que reutilizar el agua. Y lo que se está haciendo es crear filtros de agua gris. ¿Okay? Hay dos tipos de agua que uno tiene en su casa o en cualquier parte. El agua negra y el agua gris. El agua negra es la que sale del baño y que va directo al alcantarillado. ¿Okay? Y el agua gris es el agua que está menos sucia. Entonces es el agua del lavamanos, el agua de la ducha o el agua del lavaplatos. Esa es el agua gris. ¿Okay? Esa agua es la que se puede reutilizar. El agua negra no se puede reutilizar, salvo que se haga industrialmente. ¿Okay? Las empresas de producción de agua tienen plantas gigantescas, tienen que producir mucho, limpiar mucho el agua para devolverla menos contaminada, pero igual la devuelven contaminada al río. En cambio el agua gris tiene la oportunidad de que no está tan sucia, el lavamanos, si yo me lavo las manos, en realidad tiene jabón y no tiene un poco más de tierra, y por lo tanto tengo la posibilidad de reutilizarla. Entonces nosotros lo que dijimos es, la región tiene agua, tiene poca agua, pero lo que tenemos que aprender es a utilizarla eficientemente. Y lo que se planteó es la generación de filtros que se conectan todos los lavamanos de la escuela, pasan por un filtro y esa agua se puede reutilizar para otra cosa. Por ejemplo, se puede regar una cancha de fútbol si quieren, si tienen mucha agua, se pueden regar árboles ornamentales y por lo tanto se puede hacer un jardín. ¿Okay? Por lo tanto, eso es lo que se está haciendo en esta escuela. Pero hay un problema también, pasamos. Dijimos, ok, súper bien, vamos a unirnos con ingeniería porque ellos saben hacer, son muy inteligentes, ¿cierto? Y saben hacer filtros. Y vamos a llegar y le vamos a construir un filtro a la gente y le vamos a decir, hasta luego, nos vamos. Es decir, pero falta algo. En el fondo, ¿qué pasa cuando ustedes se vayan? ¿Qué va a hacer con el filtro? ¿Y qué pasa si yo no cambio el comportamiento de esas personas para utilizar el agua? Si ellos siguen utilizando 200 litros de agua, ¿de qué sirve que yo les construya un filtro? ¿Van a seguir gastando más agua? ¿Van a lavar el auto con esa agua? En vez de, en el fondo, cultivar o regar sus patios. Y por lo tanto, nos dimos cuenta que también hay una segunda parte que nosotros nunca habíamos visto. Que había que enseñar a las personas a utilizar el agua. Y por lo tanto hay que cambiar el comportamiento. No solamente tengo el filtro que me reutiliza el agua, sino que también tengo que cambiar ese comportamiento. Entonces hicimos, en toda esta escuela, hicimos encuesta a todas las personas, a los niños y a los hogares, de saber cómo se comportan. Y voy a mostrar solamente un pequeño resultado, ¿ok? Estos son los promedios. ¿Cuántas veces del día utiliza la llave del establecimiento?
hombres y mujeres, ¿ok? Esto es de los estudiantes. Los estudiantes, en promedio, en estas escuelas, 2,1 veces al día, ¿ok? Utilizan la llave del establecimiento, es decir, van al baño a abrir la llave, 2 veces. Las mujeres, 2,6, gastan más, ¿ok? ¿Qué nos dimos cuenta? Es que las mujeres abren muchas más veces la llave. ¿Por qué? Porque se lavan más veces las manos. Los hombres, y nos dimos cuenta, las escuelas que tienen una mayor cantidad de mujeres gastan más agua que las escuelas que tienen hombres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las mujeres se lavan las manos. El hombre, ¿qué nos dimos cuenta? El niñito está jugando fútbol, ¿cierto? Y debe ir al baño, sale corriendo, hace rápido y sale corriendo. Nunca pasó por lavarse las manos. En cambio, las niñas son mucho más lentas, van al baño, van en compañía, ¿cierto? Y se lavan las manos porque también es un proceso de socialización. Eso genera que consuman más agua que los hombres, ¿ok? Entonces, en la escuela que son más, con más niñitos, con más estudiantes hombres, tienen menos consumo de agua. ¿Cuánto tiempo deja abierta la llave? Al revés. En el fondo, los hombres dejan más tiempo la llave abierta. De hecho, abren la llave, se lavan y salen corriendo, porque no quieren perder tiempo en el fútbol. Por lo tanto, dejan la llave corriendo. Las mujeres, como tienen hacen más lento el proceso, cierran más la llave. Por lo tanto, las mujeres, a pesar de gastar más agua, porque van más veces al baño, cuidan más el agua que los hombres. ¿Y qué nos dimos cuenta? Mientras más alta es la edad de las personas o de los niñitos, más veces van al baño. Mientras más chiquititos, menos veces van al baño. Lo cual parecería raro. Uno siempre pensaría que un niñito de sexto año, séptimo año se aguanta menos y por lo tanto van menos veces al baño. Y no, los niñitos aguantan más y van hasta que están a punto de hacerse pichí. ¿Okay? Ahí es cuando corren al baño. Entonces los niñitos van menos veces al baño. ¿Qué más hacemos como proyecto de unión entre la universidad y el Estado? Y también con la fundación. Por ejemplo, captación de agua. Bueno, también podemos captar agua. Si el problema es solo gestionarla, también podemos generar agua. Y algo que tiene los recursos que tiene la región es la Camanchaca. Y por lo tanto hacemos trapanieblas. ¿Okay? Y por lo tanto hay una trapaniebla donde ustedes lo pueden ir a ver, especialmente en la zona se me fue. ¿Chungungo? Sí, Chungungo, hay uno. Pero ustedes pueden ver la trapaniebla, viene la trapaniebla, ¿cierto? Ustedes ya lo han visto, capta el agua, recorre y por lo tanto tenemos agua disponible. Y ahí ustedes se pueden mantener en el fondo un área verde, se le da agua a los animales y se hace hasta cerveza. ¿Eso es cierto? Si ustedes lo han visto en la trapaniebla, la cerveza que a veces la venden, bueno, se hace aquí, con esta agua. ¿Okay? También se hace el programa de educación ambiental. A los niñitos hay que enseñarles en el fondo. ¿Okay? Cosecha de agua, cómo puedo cosechar en mi casa agua, cómo puedo tener energía solar, energía eólica, y por lo tanto también se hacen clases en ese sentido. Pero para hacer el proyecto de reciclaje de agua necesitamos no solamente a la fundación, sino que necesitamos un actor clave. Y en este caso, el actor clave que nosotros utilizamos fue al Liceo Politécnico de Ovalle. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre uno construye los productos y se va. Y lo que necesitamos para cambiar la mentalidad de las personas es dejar capacidad instalada. Y por lo tanto nos aliamos con el Liceo Politécnico de Ovalle. No sé si alguno de ustedes fue alguna vez por el Liceo Politécnico. Ellos tienen ciertas distintas disciplinas, ¿cierto? Que se les enseña. Entonces nosotros decimos, ok, algunos de los que quieran participar, participan, aprenden a generar filtros de agua y luego ellos instalan estos filtros de agua. Quienes están instalando los filtros de agua no somos nosotros, no es Ingeniería la UC, sino que en el fondo es el Politécnico. Nosotros estamos a Santiago, a 400 kilómetros. Por lo tanto, nosotros no podemos venir todos los días a construir. Pero son ellos los que construyeron. Ellos construyeron las tuberías, ellos hicieron las mediciones de agua, ellos toman las muestras de agua, las mandan a nosotros a Santiago, y ellos son los que construyeron. Ellos hicieron los elementos, ponen las piedras y vigilan que funcione bien el filtro. Y eso es fundamental, porque cuando nosotros nos vayamos, ellos, los que estuvieron en el taller, ellos participan y pueden arreglar los filtros de esa escuela. ¿Okay? Por lo tanto, aprendieron una herramienta extra. Y por último, también hay que generar habilidades. A mí no me sirve simplemente un técnico. No sirve que en el fondo la persona sepa apretar tuercas. Y no sirve que simplemente él sepa diseñar. Él tiene que expresar esa información. Él tiene que ser capaz de decirme lo que él siente, de ser capaz de expresar sus conocimientos y explicarle a otro cómo solucionar ese problema. Y por lo tanto nosotros también organizamos seminarios en Santiago. Es decir,
Muchas de estas escuelas se invitan a la ciudad, al campus San Joaquín de la Universidad Católica, y ellos tienen que exponer en el fondo el trabajo que han hecho en cada escuela en estos programas de educación ambiental. Es decir, de esa manera las personas expresan en el fondo lo que tienen, generan habilidades comunicativas, y eso también es muy importante. No solamente tener un técnico que, como ya les dije, apretar tuercas, sino que tengo que también que él dé un paso más allá y que sepa en el fondo expresar lo que él hizo. Historia, geografía y ciencias sociales. Y dentro de ellas nosotros tenemos el tiempo, el espacio y la organización social, que no se pueden separar en esta concepción de paisaje que nosotros debemos tener. Yo no puedo separar el tiempo del espacio. Y no puedo separarlo desde la perspectiva de la organización social. Yo no puedo separar el tiempo que ha avanzado, el tiempo temporal que ha avanzado y las cosas que han ido pasando aquí en Ovalle, cómo se ha ido terminando el agua por distintas situaciones de carácter social. Y eso yo no lo puedo separar. Por eso el asunto es multidisciplinario, es interdisciplinario. ¿Se fijan? Ya. Y todo esto está dado en nuestro paisaje, en este elemento que es, ¿no es cierto?, es la naturaleza más nosotros, el hombre. ¿Por qué? Porque el paisaje es el núcleo interdisciplinar de las ciencias sociales. Es un producto histórico, la morada del otro, la fuente de recursos, reflejo de forma de vida, legado patrimonial. Es un soporte físico porque nos da dinamismo, localización, evolución. Y es un motivo ético, conservación de valores, sensibilidad ambiental, conducta social. Todo esto que ustedes ven ahí es lo que le acaba de decir de una u otra manera Rafael. ¿No es cierto? Fíjense, Rafael les habló de cómo ha ido cambiando el paisaje, la región, ¿no es cierto?, ha ido cambiando a través de los tiempos por diferentes problemáticas, ¿no es cierto?, reflejos de formas de vida. No cuidamos el agua. Las mineras consumen mucha agua. Las uvas consumen mucho agua, porque nosotros estamos entregando a la economía nacional. El paisaje es un legado patrimonial, nos entregaron nuestros antepasados este paisaje que nosotros tenemos. Lo entregaron a lo mejor mejor que antes, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros tenemos una realidad que tenemos que verla y que tenemos que asumirla. Es un soporte físico, aquí estamos y aquí vivimos. Y por lo tanto tenemos que cuidarlo, y por eso que tenemos que conocerlo. Y es un motivo ético. Tenemos que tener sensibilidad frente al paisaje, ¿no es cierto? La sensibilidad que ellos han formado, ¿no es cierto?, en los distintos colegios. Están haciendo su filtro. Eso son valores, cuido el agua. Y no quiere decir que me baño menos, sino que me baño bien. ¿No es cierto? No quiere decir que no me lavo mal las manos las niñas. No, pero lo ocupo cierro la llave. ¿Se fijan? O sea, cositas que son valores, que son conductas sociales. Y también el paisaje de amor, sensibilidad y miedo. Y nosotros de repente tenemos miedo. ¿Por qué voy a regar yo, por Dios, este cultivo que tiene mi papá si ya no hay agua? O sea, el paisaje tiene una serie de elementos. Ay, espérate. Ahora, fíjense, paisaje núcleo interdisciplinar de las ciencias sociales. Es decir, nosotros tenemos que seguirlo para trabajar en educación. Nosotros tenemos que pensar paisaje más que concepto geográfico, porque el paisaje es geografía. Entonces, si nosotros lo miramos de esa manera, nosotros podemos trabajar mejor desde el punto de vista didáctico. Fíjense, eso lo decían los amerindios. Ellos miraban así el paisaje. Y el paisaje es la versión territorial y ambiental del hoy. ¿Se fijan? Lo que está haciendo Rafael hoy, de alguna manera, no de la misma manera, pero de alguna manera, cuidaban el agua. Hacían, los incas, ¿no es cierto?, hacían sus canales y todas esas cosas, ocupaban las laderas, pero las ocupaban bien. ¿Se fijan? Entonces, esa visión, nosotros la perdimos en esta mitad, pero la podemos recuperar. Pero para recuperarla, tenemos que entregar
conocimiento a los alumnos. Y los que entregamos el conocimiento geográfico son ustedes. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Ustedes van a entregar el conocimiento geográfico. Y a nosotros nos interesa que ustedes entiendan cómo tienen que hacerlo, o por qué, más que cómo, por qué tienen que hacerlo. Fíjese, el socio-paisaje educativo, que es un concepto acuñado aquí por mi amigo Rafael, que me lo dio un día. El socio-paisaje educativo debe ser un referente en el aprendizaje de las habilidades espaciales. Este niñito tiene que estar en el medio de acá. ¿Cómo le enseñaron a usted geografía? A usted le enseñaron geografía acá afuera y ahí está la geografía, ¿no es cierto? No, este niñito tiene que estar en el medio. El muchacho, el chiquitito de segundo, primero, tercero, básico, tiene que entender de que su paisaje empieza en su casa y sigue en la escuela y sigue en la cancha de fútbol. Es su paisaje y ahí aprende. A ustedes le han enseñado en didáctica, ¿no es cierto?, aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que es el aprendizaje significativo? ¿Te acuerdan? ¿Sí? El que deja una marca en el niño. No te entiendo. Es el que deja una marca en el niño, que el niño logra interiorizarlo. Ya, además, ¿pero por qué lo interioriza? Porque la experiencia fue... Por la experiencia. ¿Y dónde adquirimos la mejor experiencia nosotros? En lo que hacemos cotidianamente, todos los días, es decir, en nuestro paisaje. ¿Qué es más significativo que entregarle todo lo que aprende el alumno desde la perspectiva de la geografía, desde la perspectiva del paisaje? Por eso se habla de paisaje socioeducativo, ¿ven? El niñito metido dentro del paisaje. Este es un paisaje, por si acaso, de Talca. Este es un niñito que yo saqué de alguna parte. La visión nuestra. Los profesores. Tenemos núcleos temáticos y habilidades que tenemos que entregar. Habilidades espaciales. El alumno tiene que estar metido en ese espacio, saber por qué está en ese espacio. Pensamiento espacial. Pensamiento crítico, pero crítico argumentativo. Crítico resolutivo. ¿Qué hicieron ellos? Resolvieron un problema, pero lo resolvieron con un conocimiento, ¿no es cierto? Y tuvieron un pensamiento crítico. Se me está faltando agua, no hay agua. Tenemos que hacer algo. ¿Y cómo lo hago? ¿Por qué no hay agua? Crítico, argumentativo. ¿Y cómo lo resuelvo? Así. ¿Y cómo cambio esta solución? Porque esta solución no me sirve porque esto viene de Santiago, pero lo cambio. Hago otras cosas que son también interesantes, pero las hago. ¿Me fijan? Pero para eso yo tengo que tener una base conceptual, que es un conocimiento geográfico. Y ustedes lo van a entregar. Gente de enseñanza básica. Y sobre todo, encantar al estudiante. Porque tu profesor de historia y geografía te encantó con historia, pero no te encantó para nada con geografía. Pero mi profesora me encantó con historia, pero jamás me encantó con geografía. Porque yo vivía la historia aquí así, pero no la veía aquí, en el suelo, en el espacio. Y eso es lo que uno tiene que aprender, a encantar. Porque ¿qué es más importante donde yo vivo y me desenvuelvo? Claro, por supuesto que es importante el pasado, y el presente y el futuro. Pero ese futuro, ese pasado y ese presente se hace en un tiempo y en un espacio. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Y en una sociedad. Por eso ese cuadrito que al medio está la parte social, tiempo y espacio. Ese es todo un núcleo. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Por lo tanto, los profesores tenemos esto que hacer. La universidad. Preparar profesores competentes. Es decir, profesores que puedan encantar a sus alumnos. Que sepan lo que es una habilidad espacial, que sepan cómo desarrollo el proceso de pensamiento, cómo hago gráfico, cómo hago esto. Y tengo que tener claro de que la geografía es una ciencia que atraviesa el currículum. Yo puedo trabajar geografía en matemáticas y puedo trabajar geografía en artes visuales y puedo trabajar ahora con mayor razón en ciencias naturales, pero para eso yo tengo que saber los procesos. Yo no puedo trabajar geografía como yo puedo enseñar el corazón
o las partes de la célula. Yo tengo que trabajar los procesos geográficos. Entonces, eso es lo que tienen que aprender ustedes, a ver los procesos, los fenómenos, los procesos, pero también los elementos conceptuales, los conceptos geográficos. Entonces, investigar en la data, preparar profesores competentes en la universidad. Ellos están investigando. Para hacer el proyecto han investigado. Y aquí vemos que han preparado profesores competentes. ¿Se fijan? Ya. Y en Minedu, foco temático, objetivo, aprendizaje, procedimiento, habilidades. Para que el hecho educativo, ¿no es cierto?, resuelva, ya haga alumnos críticos reflexivos, seres humanos para la sociedad. Si nosotros no necesitamos seres humanos solamente por estar sentados en un escritorio, necesitamos seres humanos que resuelvan problemas sociales. Y el problema que acaba de plantear Rafael es un problema social, es un problema geográfico que repercute en la sociedad, es un problema del paisaje. ¿Fijan? Ya. Nuestras y vuestras faltas. Fíjense. Aquí hay algunas faltas que yo he visto. Temas de prensa. Aluvión de Antofagasta, eso es culpable de la falta de nosotros. O sea, se deja de cultivar en un sector, vienen las quebradas, bueno, esto es más que falta de nosotros, la aluvión de Antofagasta es una problemática espacial, una problemática natural, ¿te fijas? Pero también es una problemática de nosotros porque nosotros no hemos hecho nada para que eso no suceda, ¿no es cierto? El cambio climático somos culpables de alguna manera, nosotros, cuando yo digo nosotros digo la humanidad, no solamente tú, ella, no, todos nosotros. A esto sí que la aluvión de la quebrada de Macul, en el año 93, se hacen una serie de casas y se sacan las coberturas vegetales y por las quebradas, ¿no es cierto?, vienen a la aluvión y queda la escoba y llega hasta la Plaza Italia. ¿Por qué? Porque las laderas sacan la cobertura vegetal. ¿Y para qué sirve la cobertura vegetal en las laderas? ¿Qué hace la cobertura vegetal en la ladera de un río, por ejemplo? Sin miedo, vamos, ponémonos. A ver, señorita. Es como que voy a manejar como el agua, se nos llega como de un... ¿Por qué? Porque agarra la raíz. La raíz agarra el suelo, ¿no es cierto? Sirve para que no se resbale el suelo, porque si no hay cobertura vegetal, viene todo la aluvión. Si hay cobertura vegetal, como tú bien lo dices, lo toma, ¿no es cierto? Entonces, las raíces son importantes en las laderas. Entonces, si yo saco, y va encima con la casa, entonces dejo peor todo. ¿Me fijas? Ya, y ahí sí una serie de cosas. Toneladas de torres concertados derramados en Caleta Colos en el 2008. Nosotros somos los culpables de eso. Después, conflicto felina con la planta de AgroSuper, esos los olores, ¿no es cierto?, con los chanchitos y toda la cosa. Y así una serie de cosas. Pero para que nosotros resolvamos esos problemas, tenemos que saber dónde está el problema. Y para saber dónde está el problema, tenemos que tener conocimientos. Y tienen que tener conocimiento ustedes, porque ustedes se los van a entregar a otros individuos más pequeños que necesitan del conocimiento geográfico, que tan malamente esta sociedad, y no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica en general, ha ido terminando con la geografía. Remediar. Aprender la didáctica del paisaje. Es decir, nosotros sentir que tenemos que hacer clases pensando en el paisaje. Las disciplinas sociales y la naturaleza para la educación ambiental deben realizar su objetivo hacia el concepto que permita el aprendizaje significativo, lo que conversábamos con la señorita atrás, y la transposición didáctica. Es decir, decir las cosas de una manera fácil. Esta es la mirada del educador. El socio-paisaje educativo, es decir, un paisaje sistémico con todos los elementos donde esté en el medio el joven. El muchachito, el chiquitito, esté en el medio, como el muchacho que trabaja con Rafael. Está en el medio de ese paisaje que tiene problemas. Y quizás no lo vaya a resolver hoy día, pero a lo mejor va a ayudar a que se resuelvan en un largo periodo. Por lo tanto, lo que le acaba de decir, reconocimiento del paisaje como ente sistémico y el conocimiento práctico de una
Rafael vino a trabajar sobre la experiencia. ¿Se fijan? Trabajó acerca de una experiencia. ¿Se fijan? Y eso nos permite el óptimo desarrollo de la sociedad. Creo que está ahí. ¿Y quiénes son? Ustedes, los de educación básica.